Bien, continuando entonces con esta tercera parte de la clase de diabetes mellitus, hablaremos un poco sobre algunas generalidades de la diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces la diabetes mellitus tipo 2, en cuestión de lo que es la genética, es también poligénica y multifactorial, como la diabetes tipo 1 tiene igual predisposición genética y también lo que es los factores ambientales, que son cruciales en este caso en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Si una persona con susceptibilidad genética no tiene los factores ambientales que están relacionados al desarrollo de diabetes tipo 2, probablemente no vaya a desarrollar diabetes tipo 2. El ambiente es crucial. Hay fuerte tendencia familiar, incluso más que la diabetes tipo 1, 40% si un padre tiene diabetes mellitus, 70% si ambos lo tienen, 90% de concordancia entre gemelos idénticos. La mayoría de los genes reconocidos que están relacionados con la diabetes tipo 2 están asociados a disfunción de la célula beta y va a existir una conexión entre los genes y el ambiente en relación a la grasa abdominal. Esta enfermedad, diabetes tipo 2, está muy relacionada a la obesidad. La habilidad de los factores genéticos en predecir la diabetes mejora al aumentar el seguimiento, es decir, que se dice que los factores genéticos podrían predecir, pero esto está todavía en estudio ya que es difícil saber si una persona va a tener diabetes solamente si es que todavía no ha tenido ninguna manifestación. De repente sería solamente con la tendencia familiar, o sea, si tiene ambos padres que sean diabéticos, de repente se podría hacer un estudio genético para predecir si es que esta persona va a desarrollar la enfermedad. Entonces, algunos ejemplos de unos genes relacionados a la diabetes tipo 2, tenemos por ejemplo el TSF7L2, la calpaína 10, el PPAR gamma 2, que tienen un riesgo relativo respectivo como estamos viendo. Este está relacionado a la secreción de insulina de manera directa y de manera indirecta a través del GLP-1, que es una incretina. Posteriormente hablaremos de las incretinas y también sobre la maduración del adipocito. El calpaína 10 es un gen que modula la apoptosis de la célula beta y altera la expresión y actividad de GLUT4 en el músculo esquelético. GLUT4 será el transportador de glucosa que utiliza el músculo para captar glucosa. Y el PPAR gamma 2 regula las adipoquinas, que son citocinas que son producidas por el tejido graso, que en la diabetes están disreguladas. Y entonces por eso la mutación del PPAR gamma estaría relacionada al desarrollo de diabetes tipo 2. El PPAR gamma incrementa la masa de células beta por un incremento de grasa de la dieta, tratando de compensar. Entonces, son los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus? Los más conocidos: la edad más de 45 años, sobrepeso, un IMC de más de 25, sedentarismo, antecedentes familiares. Algunas razas o etnias están más relacionadas al desarrollo de diabetes mellitus. Algunos anticuerpos identificados, esto en el caso de diabetes mellitus tipo 1, antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión arterial, más de 140-90 milímetros de mercurio, un HDL menos de 35 y o triglicéridos más de 250, es decir, deslipidemia, algún antecedente de enfermedad cardiovascular, el síndrome de ovario poliquístico, muy relacionado a la diabetes mellitus, y algunas otras condiciones asociadas a insulinoresistencia, como por ejemplo la acantosis nigricans y la obesidad severa. La obesidad severa, sobre todo, es uno de los factores más importantes en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la hiperglicemia en la diabetes mellitus tipo 2 es una combinación de resistencia a la insulina con deficiencia en la secreción de insulina. Hay ambos defectos. Ya hemos dicho que puede predominar uno o puede predominar el otro. Cuando ocurre el agotamiento del páncreas, es decir, en un principio, la resistencia a la insulina, que es el primer defecto, trata de ser compensada con un incremento de la secreción de insulina por las células beta. Pero va a llegar un momento en que la célula beta se va a agotar y ahí la resistencia a la insulina se va a combinar con una deficiencia de insulina. Y es ahí cuando el paciente empieza con la diabetes clínicamente establecida, después de años de haber tenido insulinoresistencia. Entonces, si vemos la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2, estamos viendo que la obesidad es uno de los factores más importantes. Entonces, la gran masa de tejido graso que va a tener la persona va a liberar adipoquinas.
que van a estar disreguladas, va a haber ácidos grasos libres en exceso, va a haber inflamación del tejido graso. Esto vamos a ver que los ácidos grasos, el exceso de ácidos grasos libres media algunas vías de resistencia a la insulina junto con las adipoquinas. Entonces cuando existe ya resistencia a la insulina, la célula beta va a tratar de compensar. Por lo tanto tendremos una secreción de insulina elevada. Y la glicemia en este caso puede ser normal a intolerancia a la glucosa de repente. Es decir, alteraciones en el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas. Y cuando ya después de años de insulinoresistencia ocurre el fracaso de las células beta o el agotamiento del páncreas, ahí es cuando la célula beta ya no puede compensar la resistencia a la insulina y por lo tanto empieza a disminuir la secreción de insulina y ahí ya tenemos una diabetes mellitus clínicamente establecida. Entonces recordemos que la insulina y el glucagón van a regular el metabolismo de la glucosa. Cuando estamos en ayuno, la hormona que va a predominar es el glucagón, ¿no? Y el glucagón lo que hace es incrementar la gluconeogénesis para incrementar la glucosa. En cambio, cuando estamos en el postprandial, acabamos de comer, hay glucosa disponible, va a liberarse insulina por la célula beta, que va a inhibir a la gluconeogénesis hepática, más bien va a estimular la glucogenogénesis, la secreción de glucógeno, y va a incrementar la captación de glucosa, sobre todo por los tejidos musculares y el tejido adiposo, disminuyendo la glucosa en sangre. Y entonces en la función normal del islote de Langerhans, en la regulación de la glucosa, recordar que cuando tenemos la glucosa alta, la secreción de insulina es la que predomina sobre la secreción de glucagón, y más bien en estados cuando tenemos la glucosa baja, lo que va a predominar es la secreción de glucagón sobre la secreción de insulina. Y recordemos el papel de las incretinas. Las incretinas son hormonas que son liberadas en el tubo digestivo y van a generar una secreción anticipada de insulina. Por ejemplo, cuando se va a ingerir algún alimento, hay una absorción de glucosa a través del tubo digestivo y ahí antes de que la glucosa pase primero por el sistema portal y llegue después a la sangre, una vez que ya se está absorbiendo la glucosa, se empiezan a liberar incretinas del tubo digestivo. ¿Y qué son las incretinas? Van a actuar sobre el islote de Langerhans y van a estimular la secreción de insulina y disminuir la secreción de glucagón. Por lo tanto, con disminución de secreción de glucagón disminuye la producción de glucosa y con el incremento de secreción de insulina aumenta la captación de glucosa ayudando a una correcta homeostasis de la glucosa. Entonces las incretinas tienen un rol en una secreción anticipada de glucosa antes de que incluso la glucosa llegue hacia la sangre. Y la enzima DPP4 va a ser una enzima que va a destruir a las incretinas, es decir, las va a metabolizar volviéndolas inactivas. Por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes mellitus existen inhibidores del DPP4 que nos van a ayudar a que haya un mayor efecto incretina, porque les van a aumentar el tiempo de vida de las incretinas, incrementando la secreción de insulina. Sí, sobre todo por las incretinas, de ellas depende. Si recordamos, la insulina tiene una secreción bifásica, que después la vamos a ver, y el primer pico de secreción de insulina sobre todo va a depender de incretinas. Entonces en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 vamos a tener ya cuando existe el agotamiento del páncreas y ya tenemos insulinopenia relativa y existe una resistencia a la insulina, las células no están captando glucosa. Esto, como las células no pueden captar glucosa, esto se interpreta como si no hubiera, a pesar de que hay bastante glucosa y hiperglicemia. Entonces, eso va a hacer que las células alfa del páncreas produzcan un exceso de glucagón. Entonces, si combinamos el exceso de glucagón, que va a generar una excesiva gluconeogénesis en el hígado, junto con la menor captación de glucosa por resistencia a la insulina y la deficiencia en la secreción de insulina, esos tres factores nos van a llevar a la hiperglicemia en la diabetes mellitus. Y entonces recordar la acción de la insulina en el músculo y el tejido adiposo. La insulina se une a su receptor, que es un receptor ligado a tirosina quinasa o actividad enzimática intrínseca, después de una cascada de señalización celular a los IRS o productos de respuesta a la insulina.
las vesículas intracelulares de GLUT4 pasan hacia la membrana celular y a través de los GLUT4 es que puede entrar la glucosa en el tejido muscular y el tejido adiposo. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, este receptor no está funcionando bien, no ocurre esta cascada, entonces los tejidos no son capaces de captar glucosa. Y la secreción de insulina por la célula beta, recordar que el principal estímulo para la secreción de insulina es la glucosa, si bien es cierto, o sea, es la hiperglicemia, si bien es cierto también hay otros como el exceso de ácidos grasos libres, el exceso de proteínas. Entonces, la célula beta del páncreas, acá la tenemos, lo que hace es captar la glucosa a través del GLUT2. Primero ocurre una fosforilación a través de la glucoquinasa, lo que permite que la glucosa ya no salga. Ocurre el metabolismo de la glucosa, que nos forma ATP, y el ATP cierra el canal de potasio dependiente de ATP. Cuando se cierra este canal de potasio, el incremento de potasio intracelular genera una despolarización en la membrana, genera un potencial eléctrico, y este potencial eléctrico genera la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, y al final el calcio va a ser el encargado de liberar las vesículas de insulina y que la insulina se secrete. Este es el mecanismo de secreción de insulina. Entonces, estamos viendo que en la diabetes mellitus tipo 2 existe resistencia a la insulina junto con difusión de la célula beta. Entonces, la resistencia a la insulina, si recordamos, la insulina en el adipocito lo que hace es promover la lipogénesis, es decir, la depósito de grasas, ¿no? Mediante estimulación de la lipoproteína lipasa e inhibición de la lipasa sensible hormona. Cuando existe resistencia en el tejido adiposo, lo que va a hacer va a incrementar la lipólisis en gran cantidad, liberando bastante ácidos grasos libres en plasma, y a su vez el músculo también va a captar estos ácidos grasos libres. El transporte de glucosa por GLUT4 a su vez está disminuido al músculo y al adipocito. El hígado, recordar que está produciendo un exceso de glucosa, en parte por el exceso de glucagón que hay, y también porque tiene sustratos. Se está degradando el adipocito, ¿no? Y el glicerol a partir de los triglicéridos puede ser sustrato de la gluconeogénesis, junto con también aminoácidos cuando se está degradando el músculo. Entonces la persona que era obesa en un principio, junto con la degradación del tejido adiposo y de emaciación muscular que está ocurriendo, empieza a perder peso, que es uno de los síntomas principales de la diabetes mellitus. Y también junto a esto tenemos la difusión de la célula beta en el páncreas, que disminuye la degranulación de la célula beta, por lo tanto la insulina plasmática está disminuida. Estos factores juntos nos llevan al desarrollo de hiperglicemia. Y el papel de las incretinas en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. En una persona con diabetes tipo 2, la respuesta incretina está severamente alterada o disminuida. Entonces, el efecto incretina, que es el del cual dependía la secreción de insulina de primera fase, no está dándose, con lo que tendremos sobre todo hiperglicemia postprandial. Y entonces la enzima de PP4 va a descomponer a las incretinas y se reduce la acción de incretina. Entonces se disminuye nuestra secreción de insulina mediada por incretinas, lo que altera más la captación de glucosa, va a haber hiperglicemia y la secreción de glucagón va a estar incrementada, incrementando la glucosa aún más. Entonces tenemos un cuarteto disfuncional en la diabetes mellitus tipo 2, la disminución de la secreción de insulina, la lipólisis aumentada, disminución de captación de glucosa a nivel del músculo y el incremento de la producción hepática de glucosa sería el cuarteto disfuncional que nos lleva a la hiperglicemia en la diabetes mellitus. Pero se dice que ahora que hay un quinteto, a ello se le suma la disminución del efecto incretina, lo que hace que se agrave aún más la disminución de la secreción de insulina. Pero ahora ya no solamente es un quinteto, sino son 8 contribuyentes para la hiperglicemia en la diabetes mellitus tipo 2. El primero es la disminución del efecto incretina, secreción de insulina disminuida por el páncreas, se dice que hay aumento de disfunción de neurotransmisores, incremento de reabsorción de glucosa a nivel renal también, el riñón trata de compensar la hiperglicemia, aumentando la reabsorción renal, el incremento de la secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas, la producción hepática de glucosa, gluconeogénesis, la recaptación de glucosa por el músculo está disminuida y la lipólisis incrementada. Estos 8 contribuyentes nos llevarían a la hiperglicemia. Entonces recordamos un poco la secreción bifásica de insulina de la que hemos estado hablando. Entonces una persona
cuando ingiero algún alimento, primero existe un pico inicial de insulina, que es una insulina que ya está preformada dentro de la célula beta del páncreas. Entonces esta insulina preformada se libera sobre todo por el efecto incretina, ¿no? Las incretinas son encargadas de que ese pico de insulina se dé. Entonces en las personas con diabetes mellitus tipo 2, el pico de insulina en un inicio está alterado. Después la insulina cae a los 15 minutos de haber comido y empieza una fase tardía de nueva síntesis de insulina que va incrementando la insulina. Tiene una meseta más o menos a las 2 horas y después cae otra vez. Por eso justamente a las 2 horas es donde se mide la glucosa después del test de tolerancia oral a la glucosa. 2 a 3 horas. Y cuando existe disfunción de la célula beta, acá tenemos el mismo gráfico en una persona normal, la primera fase de secreción, y en el diabético tipo 2 no existe esa primera fase de secreción de insulina. En respuesta aquí lo hicieron a una sobrecarga intravenosa de glucosa. Entonces, a nivel de que, mientras la persona va incrementando algunas disfunciones, vamos a ir viendo cómo la secreción de insulina va disminuyendo durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces tenemos primero un control. Una persona normal tiene una secreción de insulina normal con un control de la glucosa a niveles normales. Persona obesa ya va disminuyendo su secreción de insulina, incrementando sus niveles de glucosa. Si agregamos a una persona obesa con intolerancia a la glucosa, ya la secreción de insulina va cayendo y la glicemia postprandial va incrementando hasta valores de 300, por ejemplo. Si ya tenemos un obeso diabético, esto se irá alterando aún más, ¿no? La glucosa irá incrementando más y la insulina irá disminuyendo, ¿no? Acá tenemos la insulina, la captación de glucosa mediada por insulina, que es este gráfico azul, ¿no? Y la insulina, la cantidad de insulina en plasma, ¿no? Acá, en un obeso diabético que todavía tiene alta insulina, ¿no? Que en este caso, es decir, estaríamos en los estados de compensación, tenemos gran cantidad de insulina, pero como estamos con resistencia a la insulina, más bien la captación de glucosa mediada por insulina está igualmente disminuida. Y ya en un estadio final, un obeso diabético que ya tuvo el estado de agotamiento del páncreas, ya se disminuyó la secreción de insulina, tiene poca secreción de insulina, poca captación mediada por insulina y gran cantidad de glucosa post test de tolerancia oral a la glucosa. La catonsis nigricans es un factor que está relacionado a insulinoresistencia. Es una hiperpigmentación de los pliegues, sobre todo se ve en el cuello, se puede ver en las ingles, en las rodillas, pero sobre todo en el cuello es un gran marcador de insulinoresistencia, no solamente exclusivo de la diabetes mellitus. Acá lo vemos, ¿no? En el cuello de una persona. Entonces la obesidad visceral y riesgo cardiovascular. La obesidad visceral es un gran contribuyente a la resistencia a la insulina, a la intolerancia a los hidratos de carbono, la hiperglicemia y la diabetes tipo 2, ¿no? Pero aparte de esto, también lleva a hipertensión arterial por hipertrofia del ventrículo izquierdo, e insuficiencia cardíaca, a dislipidemias con incremento de colesterol total, de LDL, de triglicéridos, de ApoB y disminución del HDL, disfunción endotelial, estado protrombótico con incremento del fibrinógeno y del inhibidor de plasminógeno tipo 1, y también lleva una respuesta inflamatoria alterada y también a disfunción renal, o infiltración renal y albuminuria. Entonces aquí, perdón, ahí está, disculpen. Entonces aquí vemos algunas relaciones entre la obesidad, diabetes, hipertensión e hipertrigliceridemia. Entonces tenemos la obesidad, incremento de grasa abdominal va a incrementar la secreción de ácidos grasos libres, contribuyendo a la hipertrigliceridemia, ¿no? A más adiposidad abdominal, mayor secreción de ácidos grasos libres.
La secreción de ácidos grasos libres incrementada disminuye la depuración de insulina. Si tenemos diabetes mellitus no insulino dependiente, habrá resistencia a la insulina con un exceso de secreción de insulina compensatoria en un principio. Ello, con la disminución de la depuración de insulina, lleva a hiperinsulinemia, y la hiperinsulinemia está relacionada a hipertrofia vascular, a retención de sodio y aumento de la actividad simpática, lo que nos puede llevar al desarrollo de hipertensión arterial. Entonces siempre estas cuatro situaciones están muy relacionadas y es muy probable que un mismo paciente tenga las cuatro alteraciones a la vez. Entonces el tejido adiposo libera mediadores de insulinoresistencia, sobre todo lo que es la adiposidad central o abdominal. ¿Qué mecanismos de insulinoresistencia libera el tejido adiposo? Existe primero el mecanismo de lipotoxicidad, que es el incremento de los ácidos grasos libres que van a interferir con las señales del IRS, del receptor de insulina, lo que lleva a la resistencia a la insulina, sobre todo en el músculo esquelético, ¿no? Disminuye su sensibilidad. Y tenemos otro mediador que es la secreción desregulada de adipoquinas, sobre todo la leptina y la adiponectina, que ahora vamos a ver qué mecanismos tienen estas dos adipoquinas. Entonces, resistencia a la insulina en la obesidad, existe la secuencia fisiopatológica. El defecto es por receptor, porque son alteraciones en las señales del IRS. Entonces, esto generará resistencia a la insulina, hiperinsulinismo compensatorio, y el hiperinsulinismo lleva a su vez a un down regulation de los receptores, es decir, los receptores empiezan a disminuir. Esto nos llevará a mayor resistencia a la insulina, incrementando el problema. Hablemos un poco de la leptina. La leptina es una hormona que es producida por el tejido adiposo. Es codificada por un gen OV, gen leptin, expresado sobre todo en los adipocitos. Los receptores de leptina también se expresan en el cerebro y tejidos periféricos. Actúa como un feedback negativo para la homeostasis de la energía. ¿Qué es lo que hace la leptina? La leptina lo que hace es incrementar la utilización de la energía, es decir, las vías metabólicas para utilización de la energía, y disminuir el apetito. Y existe la mutación del gen OV, causa entonces hiperfagia, obesidad y diabetes tipo 2, del gen que codifica la leptina. La mayoría de los pacientes obesos van a poseer resistencia a la leptina, es decir, no actúa bien la leptina, por lo tanto hay disminución de la utilización de la energía y hay incremento de la cantidad de comida que se ingiere, habrá hiperfagia. Y entonces la resistencia a la leptina es antes de la resistencia a la insulina en un paciente obeso que posteriormente podría desarrollar diabetes tipo 2. Entonces se hicieron algunos experimentos con unos ratones, ¿no? Si tenemos un ratón normal con leptina normal, no pasa nada con su tejido adiposo. Y si existe un ratón con mutación del gen OV, los adipocitos se empiezan a hipertrofiar, empiezan a venir macrófagos que empiezan a secretar mediadores inflamatorios. Esta proteína que recluta más macrófagos, interleuquina 6, TNF-alfa, entonces empieza a haber destrucción de los adipocitos, inflamación del tejido adiposo. Algo parecido ocurre en los pacientes obesos con resistencia a la leptina. Entonces la inflamación del tejido adiposo era parte también del desarrollo de resistencia a la insulina. Entonces, si hablamos un poco como el tejido adiposo como órgano endocrino, vamos a tener a un ratón con leptina normal, un ratón con lipoatrofia, es decir, le hemos sacado el tejido adiposo, no tiene leptina por lo tanto porque la leptina se produce en el tejido adiposo. Ahí hacemos un trasplante de grasa y lo que ocurre es incremento de la sensibilidad a la insulina y disminución de la esteatosis hepática y de la ingesta de comida. ¿Por qué en un ratón sin tejido adiposo habrá esteatosis hepática? Porque normalmente el tejido adiposo es el encargado de almacenar las grasas, ¿no? Si es que no hay, el hígado asumiría esa función. Entonces, si tenemos el ratón con lipoatrofia y aparte un ratón con mutación del gen OV que sí tiene tejido adiposo pero no produce leptina, si hacemos un trasplante de grasa no ocurrirá nada. Si hacemos lo mismo, pero le agregamos leptina aparte, como molécula, si hay efecto, incremento de la sensibilidad a la insulina, disminución de la esteatosis hepática y de la ingesta de alimento.
Si lo hacemos al ratón con lipoatrofia, le damos leptina sola, también hay incremento de sensibilidad hepática, de sensibilidad a la insulina y disminución de la esteatosis hepática y la ingesta de comida. Y si hacemos también al ratón que no tiene leptina por mutación del gen OB, le damos leptina, igual ocurren los efectos positivos de la leptina. Otra es la adiponectina. La adiponectina es una adipoquina antidiabética que está secretada exclusivamente por los adipocitos. En cuestión de lo que estamos hablando de diabetes mellitus, existe hipoadiponectinemia relacionada a insulinoresistencia. El PPAR gamma es uno de los genes que induce la expresión de la adiponectina a través del RNA mensajero. Y el PPAR gamma alterado el PPAR gamma disminuye la resistencia a la insulina, disminuye los ácidos grasos libres. Entonces, si está alterado el PPAR gamma, habrá una alteración de la secreción de adiponectina y también será otro mediador de la resistencia a la insulina. El PPAR gamma es bloqueado por el TNF-alfa. Si recordamos, hay inflamación del tejido adiposo, se está liberando bastante TNF-alfa a nivel del tejido adiposo. Se dice que la adiponectina tiene una relación inversamente proporcional con el nivel de aldosterona. Y por último, si hablamos un poco de la hiperinsulinemia y el síndrome de ovario poliquístico, en el síndrome de ovario poliquístico, la hiperinsulinemia está asociada al incremento de la GnRH, lo que incrementa la producción de los andrógenos ováricos, que también son hormonas que incrementarán la glucosa. La insulina va a inhibir la síntesis de las globulinas ligadoras de hormonas sexuales, y esto podría estar relacionado al incremento de nivel de testosterona en las mujeres, que es parte de este síndrome de ovario poliquístico. Se dice que el 85% de los diabéticos tipo 2 son obesos y que la disminución del peso podría hasta curar la diabetes mellitus tipo 2. O sea, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es muy importante primero los estilos de vida, el manejo dietético, el manejo con ejercicios y después, posteriormente, ya el manejo farmacológico. Se dice que todos los obesos en algún momento tienen hiperinsulinemia e insulinoresistencia, pero el mayor porcentaje de ellos no llega a desarrollar diabetes mellitus. Si le sumamos el defecto primario de las células beta, la obesidad normalmente lo que haría es incrementar la masa de células beta para tratar de compensar. Eso ocurre en un principio. Pero ya cuando ocurre el agotamiento del páncreas del que hemos hablado, empieza a haber apoptosis de las células beta y disminuye la masa de células beta en un final, generando intolerancia a la glucosa y posteriormente diabetes mellitus. Se dice que hay depósito de amilina en el tejido pancreático a nivel de los islotes, lo que generaría mayor alteración del islote de Langerhans. Y por lo tanto apoptosis de células beta, disminución de la masa de células beta. Entonces, este es el escenario fisiopatológico. Avanzando en el tiempo, ¿no? Tenemos primero el peso corporal de la persona, aquí su glucosa postprandial, su glucosa basal, la sensibilidad a la insulina y la concentración de insulina. Entonces, primero la persona normal, tenemos peso normal, glucosa postprandial normal, basal normal, sensibilidad a la insulina normal y la concentración de insulina normal. Bien, entonces si ya la persona empieza a ser obesa, ¿no? El peso obviamente incrementa, la sensibilidad a la insulina va disminuyendo y la hiperinsulinemia va aumentando. Si llegamos al estado de prediabetes o intolerancia a la glucosa, aquí la persona está con una hiperinsulinemia compensatoria, la sensibilidad compensando lo que es la disminución de la sensibilidad a la insulina, es decir, la resistencia. Los niveles de glucosa postprandial y basal van incrementando. Y ya cuando llegamos al diagnóstico de diabetes tipo 2, aquí ya la hiperinsulinemia cae y la sensibilidad a la insulina cae aún más, habiendo posterior falla de las células beta. Y ya en el diagnóstico clínico de diabetes tipo 2, la persona empieza a perder peso, su peso empieza a caer exponencialmente también, por degradación del tejido adiposo y degradación del tejido muscular. Y en la progresión de la diabetes mellitus habrá aún más incremento de la glucosa basal y postprandial si es que no se interviene con tratamiento, y el peso irá disminuyendo también exponencialmente. La persona en un principio que era obesa empieza a disminuir de peso cuando llega al diagnóstico clínico de diabetes tipo 2. Entonces, la historia natural de la diabetes mellitus, teníamos los factores ambientales, que son obesidad, sedentarismo, estilos de vida, sumado a la susceptibilidad genética. Aquí empezará la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la dislipidemia, la disminución del HDL.
Esto progresa, la diabetes mellitus progresa sobre todo con daño vascular. Hay de alteraciones de la tolerancia a la glucosa, aterosclerosis, empieza a haber la hiperglicemia, hipertensión arterial y empiezan a haber las complicaciones, sobre todo las microvasculares primero, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. También existen las macrovasculares, son sobre todo enfermedad aterosclerótica, puede ser enfermedad arterial periférica, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, que son sobre todo esos episodios cardiovasculares agudos los que llevan a la muerte del paciente. Y posteriormente la diabetes mellitus genera incapacidad, siendo la principal causa de insuficiencia renal crónica, una gran cantidad de casos de enfermedad coronaria y de amputación de miembros inferiores, y la retinopatía diabética, que puede ser la causa más frecuente de ceguera en el mundo. Entonces, en la deficiencia de insulina, ya sea en diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, vamos a tener el tejido adiposo empieza a incrementar su lipólisis y el incremento de ácidos grasos libres. El exceso de glucagón nos llevará, junto con el exceso de lipólisis, al desarrollo de cetogénesis y el incremento de la VLDL. Y recordar que a nivel del endotelio existe la lipoproteína lipasa, que es la enzima encargada de la degradación de las lipoproteínas, sobre todo de la VLDL, kilomicrón, y esta es activada por insulina. Entonces, como la insulina está fallando, eh, la disminución de la lipoproteína lipasa lleva a que no haya una buena depuración de lipoproteínas, ¿no? Esto relacionado al exceso de lipólisis y al exceso de ácidos grasos libres, que hace que haya mayor VLDL, lleva al desarrollo de la dislipidemia en el diabético tipo 2. Y cetogénesis, también recordar que la cetogénesis viene a partir de la degradación de los ácidos grasos hasta acetil-CoA, y como el glucagón se gasta los intermediarios del ciclo de Krebs, ya el acetil-CoA formado por la beta-oxidación de los ácidos grasos no puede pasar al ciclo de Krebs y por lo tanto pasa a la cetogénesis. Esto sobre todo se da en la deficiencia absoluta de insulina. También la deficiencia de insulina a nivel del músculo disminuirá la captación de aminoácidos, disminuirá la síntesis proteica y lleva un balance negativo de nitrógeno con una pérdida notoria de proteínas. Entonces el músculo se empieza a degradar. También se empieza a degradar con el objetivo de ser sustrato gluconeogénico, los aminoácidos. Y los aminoácidos que no son captados van al hígado para hacer gluconeogénesis e incrementar más el problema de la hiperglicemia. Las infecciones en un paciente diabético son un estrés para el organismo, ¿no? Y recordar que en el estrés el organismo libera una cantidad de hormonas, ¿no? Una serie de hormonas contrarreguladoras que son sobre todo adrenalina, noradrenalina, glucagón, cortisol. Y es por ello, como esas hormonas contrarreguladoras todas incrementan la glucosa, en una infección se exacerba la deficiencia de insulina y las infecciones entonces son una de las principales causas de descompensación aguda en un paciente diabético, o sobre todo, por ejemplo, para la inducción de la cetoacidosis diabética. El síndrome hiperglicémico, ya hablando un poco de la clínica de los pacientes diabéticos, que es a lo que nos vamos a dedicar a partir de ahora, está causado por 5 P's, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso y prurito. De estas, las primeras 3 y la última están bien explicadas y las vamos a explicar en las siguientes diapositivas. No, perdón, las 4 primeras están bien explicadas, mientras que la quinta, que es el prurito, no está tan bien explicada. Entonces vamos a ver cómo es que un paciente, recordar, poliuria es exceso de orina, ¿no? En un día, ¿no? Orina litros de agua. Polifagia es el exceso de ingesta de alimentos, ¿no? Polidipsia el exceso de ingesta de líquidos. Y pérdida de peso. Entonces, si recordamos, existe un umbral renal de captación de reabsorción de glucosa, que es 180 miligramos por decilitro, ¿no? Cuando ya la glucosa supera los 180 miligramos por decilitro, vamos a tener glucosuria, es decir, se va a empezar a perder glucosa a nivel renal. Esta glucosuria nos lleva a diuresis osmótica, porque la glucosa actúa como un agente osmótico, es decir, dentro del túbulo renal la glucosa va a jalar agua.
y en este proceso de que jala agua, actuando como agente osmótico, incrementa el flujo urinario. Entonces esa diuresis osmótica explica la poliuria y también ocurre nocturia en estos pacientes, empiezan a orinar muchas veces en la noche. Y obviamente cuando está orinando mayor cantidad de lo normal, hay deshidratación que se tiene que reponer con incremento de la sed, con polidipsia, el incremento de ingesta de líquidos. La glucosuria, a su vez, la glucosa son calorías, se está perdiendo calorías. Más de 75 gramos de glucosa nos hace perder más o menos 300 kilocalorías al día, si estamos perdiendo la glucosa por la orina, contribuyendo a la pérdida de peso. Y la hiperglicemia no controlada, a su vez nos lleva a la polifagia. Y si nosotros también la deshidratación estamos perdiendo agua, también se está perdiendo peso. La insulinopenia en la diabetes tipo 1 sobre todo, pero también en la diabetes tipo 2, que cuando hay cierta insulinopenia relativa, lleva gran catabolismo proteico y emaciación muscular, que contribuye más a la pérdida de peso. Y recordar también la lipólisis, también contribuye a la pérdida de peso. Esto hace que, por ejemplo, en los niños con diabetes tipo 1 haya falla en el crecimiento. A su vez, infecciones por Candida albicans del tracto urinario son comunes, ya que el exceso de glucosa a nivel de los túbulos renales, a nivel del tracto urinario, lleva a que la cándida le guste crecer en ese medio, rico en glucosa. También recordar la osmolaridad plasmática en la diabetes mellitus. Esto sobre todo nos va a servir para las crisis hiperglicémicas, sobre todo el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Entonces la osmolaridad, su fórmula es 2 por sodio más potasio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Normalmente el sodio es el contribuyente más importante de la osmolaridad plasmática en la diabetes mellitus. La glucosa en realidad en valores normales tiene muy poco que tallar en la osmolaridad, ¿no? Recordar los valores normales son más o menos 300 milimoles por litro. Pero ya cuando ocurre un incremento de la glucosa en exceso, sobre todo por ejemplo en el estado hiperglicémico hiperosmolar tiene que ser más de 600, ahí ya habrá gran incremento de la osmolaridad plasmática con posterior mayor deshidratación celular. Y esto, por ejemplo, puede generar cambios en el contenido del agua del cristalino, causando visión borrosa en estos pacientes. Y bien, entonces con esta parte hemos terminado la tercera parte de la clase de diabetes mellitus. Faltan todavía dos partes más.